Y 11 minutos, ya nos vamos a París. Y estamos comunicados con un invitado argentino-parisino, radicado actualmente en Francia, hombre apasionado por el derecho y la escritura. Buen día, José, ¿cómo estás? Josefina Tajes desde Radio Sónica. Hola, Josefina, todos. Gracias por llamarme. Una alegría enorme conversar con vos y realmente tener un poquitito este clima maravilloso que nos vas a traer de París. Contanos un poquito qué pasa ahí en París y cómo estás en este momento. Bueno, bien, aquí empezando por hablando de clima, hemos tenido una especie de veranito adelantado, ¿no? Con días de 30 de calor, hay un récord de calor de días calurosos seguidos como nunca había ocurrido, pero bueno, hoy ya el clima está más otoñal, pese a estar en primavera, hoy ha llovido, así que bueno, me siento un poquito allí en Buenos Aires también, acompañándolos a ustedes, cosa que me gusta, ¿no? Bueno, mira, yo le quiero contar un poquito a nuestros oyentes quién es José Salem. Muchos lo conocen, pero otros no. Es un argentino, abogado, escritor que vive en París. Es especialista en derecho inmobiliario y en contratos civiles, ejerció la docencia aquí durante mucho tiempo en la Universidad de Belgrano, estudió periodismo, historia del arte en la Fundación del Museo Nacional de Bellas Artes y también estudió lengua y civilización francesa en la Sorbona de París. Bueno, José, realmente un currículum maravilloso. Yo quiero que le cuentes a nuestra audiencia ¿cómo haces para desarrollarte? Porque yo sé que estás un tiempo en París y un tiempo en Buenos Aires. ¿Cómo haces para desarrollarte en dos países tan diferentes? Bueno, como todo ha sido un proceso. Este proceso empezó ya hace unos 10 años aproximadamente. Yo trabajaba allí en mi estudio jurídico que comparto con mi socio. Y bueno, llegó un momento en que había algo que me faltaba, una especie A ver, bueno, Josefina, vos sos abogada y sabés lo que es el ejercicio de la profesión, ¿no? Mejor que Y, nadie. y, y sobre todo en Argentina. Y me faltaba un cable a tierra. Y por cuestiones una oportunidad de trabajo que apareció, una propuesta desde París, vine acá a estar por un tiempo. Y bueno, y me fui quedando y con el correr de los años he conseguido algo que no creí que iba a ser muy difícil, que es estar acá, pero estar allí en Argentina al mismo tiempo. Es decir, yo vivo aquí, desde hace unos años ya estoy viviendo aquí realmente, pero viajo un par de veces por año a Buenos Aires, pero sigo trabajando para el estudio que fundé hace casi 40 años en Argentina. Es decir, esto que ahora, desde hace un par de años, desde el comienzo de la pandemia, ha pasado a ser algo casi natural para casi todos, yo empecé de alguna manera a hacerlo desde unos años antes, trabajando para Buenos Aires desde aquí. O sea, soy una especie de consultor de mi estudio, entonces yo recibo los escritos, contratos, hablo con clientes. Hoy en día, más allá de WhatsApp y las demás herramientas que tenemos, el Zoom y todo eso, insisto, estos 2 años de pandemia, de este teletrabajo, del trabajo virtual, han hecho que ahora pueda más que antes trabajar, con lo cual... Exacto, que uno pueda estar en los dos lugares. Exacto. Exactamente, así que sigo con mis responsabilidades profesionales para Argentina y aquí ahora actualmente realmente lo que hago es mi otra pasión, que es escribir. Exacto, esta era la pregunta que venía ahora, o al menos, no sé si la pregunta, pero sí el comentario. Como hombre apasionado que es José, encontró en París, digamos, la pausa para descubrirse como escritor, ¿no es cierto? Creo que fue una pausa en un medio maravilloso. Y bueno, hace pocos meses presentó su ópera prima, Donde la vida nos lleve. Más allá de ejercer su profesión de abogado, por supuesto, un libro, unos cuentos que yo recomiendo porque realmente son exquisitos y bueno, tienen mucha luz y tienen a su vez el encanto de una mirada
muy amorosa, ¿no? Que es la tuya, José, y la verdad que quisiera que le cuentes algo sobre esta ópera prima tuya a nuestra audiencia para que de alguna manera se interese y puedan leerlo. Mirá, con todo gusto. Antes que nada quiero marcar una palabra concreta que has dicho que es la palabra exacta, es la clave, pausa, ¿sí? Pausa. Yo empecé a escribir unos años antes de venir a Francia, empecé a escribir en Argentina, pero no encontraba la pausa, no encontraba el momento, ¿no? Yo en otra entrevista he dicho que estar en Buenos Aires, al menos en Buenos Aires, no el resto de Argentina, pero al menos Buenos Aires, es como trabajar en una ronda de Wall Street, ¿no? Donde todo el mundo está loco, etcétera, pero sin los beneficios consecuentes. Entonces yo no encontraba pausa, no encontraba tiempo, no encontraba momento, y cuando lo tenía no podía dedicarme a escribir. Claro. Llegado aquí a París encontré eso justamente, y no porque, más allá de que París sea una ciudad desde mi punto de vista maravillosa, no voy a descubrir nada diciendo eso, pero más allá de eso, tomar distancia de Buenos Aires y de mi ritmo me permitieron realmente dedicarme a hacer de la escritura un oficio y mi pasión. Y respecto de este libro, es un libro, como has dicho vos, de cuentos, que fue escrito a lo largo de bastantes años, hará unos 15 años más o menos, y es un libro que salió el año pasado por Paradiso Ediciones en Buenos Aires, y son 13 relatos que plantean, hay personajes totalmente diferentes, disímiles, situaciones distintas, y básicamente al principio me parecía que era difícil reunirlos bajo un libro, pero luego los seleccioné y me di cuenta que había un denominador común entre estos personajes, ¿no? Que son personajes, en los protagonistas de estos cuentos, que en determinado momento de sus vidas, deben tomar decisiones. Obviamente todos tenemos que tomar decisiones, pero a veces hay que tomar esas decisiones que son complicadas o que son, diría, casi cruciales. Exacto. Y en base a eso, confieso que cuando le puse el título al libro... Eso te iba a preguntar, ¿por qué ese título? ¿Por qué? Mirá, me gustó mucho, me gustó cómo sonaba, me gustó la musicalidad, pero no tanto la filosofía. Es decir, si decimos dónde la vida nos lleva, nos estamos poniendo a nosotros, a los seres humanos, en una situación pasiva, ¿no? Como que la vida nos llevara, como que no somos responsables de lo que hacemos. Y yo pienso justamente lo contrario. Es decir, yo creo que somos artífices de nuestra vida. De nuestras elecciones. Exactamente. Y hay un montón de circunstancias, por supuesto, que nos condicionan, a veces nos dificultan las cosas, pero somos nosotros los que llevamos la vida adelante y no la vida la que nos lleva. Pero en el caso de los personajes de estos relatos del libro, curiosamente me di cuenta que son situaciones a veces tan extremas. Cuando digo extremas no quiero decir que no nos pueda pasar a ninguno de nosotros, ¿sí? Pero tan extremas que es como si la vida los llevara. Pareciera a veces que la vida se ensañara con ellos, que los llevara de las narices, y estos personajes, cada uno en su medio, cada uno en su hábitat y en su realidad, debe tomar decisiones para que la vida justamente no los lleve por donde ellos quieren, ¿no? Sí, realmente, como para que ellos puedan elegir lo que quieren. Exactamente. En los momentos de estos relatos, los momentos cruciales, se dan situaciones tales como que cada personaje va por su vida habitual, y ya sea por un hecho que viene del pasado, un hecho traumático indudablemente, que vuelve que parecía muerto pero que revive y que surge del inconsciente, sea por eso o sea por una circunstancia actual que no prevé, debe cambiar de camino, debe cambiar algo. Entonces, en ese momento, el personaje, ¿qué hace? Se queda parado y ve pasar la vida, toma alguna de las bifurcaciones que la vida le presenta, porque siempre, cuando parece que el camino se cierra, sabemos que siempre hay bifurcaciones hacia un lado, hacia el otro, a veces cuesta verlas. Entonces, estos personajes que parecen ser llevados por la vida, ahí tienen la posibilidad, ¿sí?,
de imponerse, de luchar contra los fantasmas del pasado muchas veces o contra circunstancias presentes y tratar de encaminar su vida hacia donde quieren o al menos hacia donde pueden. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y que me gustaría que nos cuentes, y que es que el libro está organizado en colores, ¿no? Sí. ¿A qué se debe esa organización del libro en colores? Mira, realmente cuando escribí los cuentos fueron unidades independientes. Cuando luego termino de organizar el libro y de seleccionar, porque hay algunos cuentos que dejé afuera, ahí, al hacer la selección y al organizar el libro, hubo una cuestión instintiva donde noté que había cierta homogeneidad cromática entre algunos de ellos. Entonces se me ocurrió formar 3 grupos, y así es, el libro se divide está organizado en 3 grupos de cuentos: los azules, rojos y ocres. Y eso es porque el libro, creo yo, que tiene mucho color, ¿no? Lo cual no significa calificarlo como bueno o malo, no. Pero juego mucho con colores, porque los colores creo que son algo muy importante. A veces no nos damos cuenta, pero en la vida cotidiana, cuando nos levantamos, abrimos la ventana y bueno, y vemos el cielo, cuando nos vestimos con determinado color o determinado otro, por algo es. Nos va identificando con el sentir de ese momento, de ese día, de esa elección, de alguna manera, ¿no? Exacto, incluso hay muchas expresiones como me puse todo colorado, la cosa está verde. Entonces, contestando un poco más en concreto tu pregunta, creo que los colores tienen cierta importancia, al menos en estos relatos, e insisto, hay cierto denominador común en el grupo de los azules. Yo lo he ya charlado con otras personas y digamos, está como muy abierto a la interpretación, ¿no? Claro. Pero están como tenidos, los azules son cuentos que tienen, donde hay cierta masculinidad, pero no es que el azul sea un color masculino. En cambio el rojo está más ligado a la pasión y a la cuestión femenina. Al fuego, a lo femenino. Mirá, vos sabés que yo pinto, y precisamente cuando en etapas donde me ha tocado estar pintando mucho, el tema de la paleta de colores que elegía reflejaba claramente mi estado de ánimo de ese momento, ¿no es cierto? O sea, pero con mucha claridad. Y pasaba esto que vos decís, ¿no? O sea, tenía un sentido cada color, digamos, en el momento que estaba atravesando. Es un poco eso lo que yo sentí, pero curiosamente lo advertí después de haber terminado, después de haber corregido, cuando el libro estaba casi por ir a impresión, ¿no? Claro, claro. Y hay un tercer grupo que es el grupo de los ocres, que el ocre es un color un tanto, no diría indefinido, pero no es de los clásicos. Sí. Y bueno, y hay un poco de todo, y creo que que ahí se juegan unas cosas un tanto duras. Pero bueno, nada. Como en esos cuentos de los ocres. Bueno, José, yo sé que ha tenido muy buena repercusión y buena presencia en la Feria del Libro, tu libro, aquí en Argentina, y además sé que has recibido muchas críticas de medios muy importantes de Buenos Aires en relación al libro. Así que no puedo dejar de felicitarte, no puedo dejar de enviarte un abrazo a París, de estos que vos sabés que siempre me gusta tener con vos, y de agradecerte mucho que hayas querido. Yo sé que sos un oyente de nuestro programa, realmente además, muy fiel. Y admirador. ¿Cómo? Oyente y admirador, digo, bueno, además de todo. Muchas gracias, José. La verdad que toda la mesa acá te agradecemos que hayas podido tener estos minutos para con nosotros, para el arranque, y bueno, esperemos en otro momento volver a tener una charla con vos. Muchas gracias. Agradecido soy yo, Josefina, y saludos a todos. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Aquí charlando desde el arranque con José Salem, como les dije, un apasionado argentino viviendo en París.